Buen día, queridos estudiantes. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart, your shit out of your love. Don't make me tell you again. Woo! Love, love, love. Hey. Love, 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 love. I do it for love. Love, love, love. A continuación les presento la lección número 4, correspondiente a protocolos de control de vectores y cadena de frío para los biológicos en el control de la zoonosis rábica. Bien, en primera instancia pues vamos a abordar una introducción señalando pues aquí la importancia que tiene esa relación entre la salud y el medio ambiente, y a la vez pues se han generado muchas preocupaciones, sencillamente porque siempre se trata, o bueno, digamos, la salud pública trata como de vigilar y velar por esa calidad de vida de la población. Entonces, pues nosotros miramos que se articulan sectores como el desarrollo, el ambiente, la agricultura, la educación, el comercio, la infraestructura, el transporte, el servicio, entre otros. Y todos estos, pues obviamente, se monitorean y se contrarrestan, pues esas causas del deterioro ambiental. Sabemos que es un todo, ¿sí? Nosotros tenemos pues nuestro planeta Tierra, digamos, es el que nos brinda a nosotros ese... esa casa, ¿sí? Esa casa, esas condiciones ambientales para poder desarrollar nuestras actividades diarias, y ya depende de nosotros si pues digamos le recompensamos a él lo que nosotros de pronto por X o Y razón le causamos esos impactos ambientales, y también pues obviamente teniendo el marco de la salud pública muy presente. Miremos acá. Vamos a ver entonces algunas definiciones, algo pues ya relacionado con el tema de la vigilancia, con el tema de la zoonosis y con el tema precisamente pues de estas normas y de estos decretos reglamentarios que nos detallan acá en este momento. Vamos, tenemos la ley novena del 79, que como sabemos pues es la ley madre, ¿sí?, de la higiene sanitaria. Tenemos el decreto 2257 del 86, bueno, algo de residuos sólidos, sistemas de vigilancia para el sector salud y también para establecimientos. Entonces eso también lo vamos a ver poco a poco, de pronto cuáles son esas condiciones para algunos establecimientos que se manejan en el país. Y también, esto muy importante, las enfermedades transmitidas por vectores, ¿sí? Vamos a estudiar algunos vectores, ¿sí?, como los más importantes dentro de este grupo, y mirar ellos cómo se comportan, cómo transmiten las enfermedades, cuál es de pronto el paso a paso que se debe tener para de pronto cuando ellos ya están, no sé, arrojados en cualquier lote baldío, ¿sí? Cómo es de pronto esa recolección, esa disposición final de estos vectores o pues animales muertos como tal. Entonces para ello pues vamos a ver esa identificación de vectores. Entonces tenemos principalmente insectos rastreadores y voladores, los roedores, que ustedes saben pues que estos dos son como los más comunes, ¿sí? Por eso los detallamos acá y los vamos a ver específicamente. Y también tenemos un método de control físico y un método de control químico. Entonces digamos esta metodología nos ayuda mucho, o les ayuda más bien a ustedes pues para identificar ciertos parámetros, ciertas características que se tienen a la hora pues de pronto en campo identificar estos vectores, y a su vez pues de pronto detallar algunas soluciones, algunas estrategias temporales para poder de pronto obviamente salvaguardar pues la salud de la población. Entonces aquí tenemos algunos de ellos, algunos insectos. Eso me dice insectos rastreadores y voladores, ¿sí?, de ese tipo. Y pues los roedores, ustedes ya conocen cuáles son. Bueno, tenemos también este control por fumigación. ¿Qué pasa? Entonces, pues obviamente ustedes saben que la mayoría lo vive uno como dentro de su ámbito de hogar, ¿no? Y utiliza de pronto algún tipo de fumigo, que para las cucarachas, que para los zancudos, moscos, etcétera, ¿sí? Entonces,
Este tema de la fumigación también la hacen ya a gran escala y pues se tiene también de pronto una metodología, ¿sí? Para establecer cuál va a ser la periodicidad, porque consideremos que esto, digamos, es como un ciclo, ¿sí? Entonces, si tenemos una población de tantos, ¿sí? Una población de roedores, de vectores, entonces tenemos que aplicar tanto y en cuánto tiempo, ¿sí? Cada 2 semanas, cada mes, trimestral, semestral, anual, eso depende pues obviamente el tipo de fumigo, de pronto que nosotros utilicemos y también la cantidad, ¿cierto? La cantidad de esos roedores o de esos insectos como tal. Entonces vamos a ver la periodicidad, la metodología para el control de la fumigación, consideraciones generales para tener en cuenta que nos nombran ahí, pues son muy importantes que ustedes conozcan, y ese control de roedores. Entonces de pronto yo cómo puedo controlar a estos vectores para que no me vayan a atacar de pronto la salud pública o me generen algún tipo de infección o intoxicación principalmente. Entonces, ahí vemos un señor haciendo pues un proceso de fumigación. Esto se ve mucho de pronto, bueno, ya cuando utilizan de pronto ya, como pueden ver en la imagen, esas cantidades grandes, entonces ya pues uno dice que de pronto es una población, sí, una población muy muy grande de vectores y pues que está afectando y está produciendo algún tipo de enfermedad. Entonces también vamos a ver al detalle este plan de saneamiento y control vectorial en establecimientos especiales. ¿Cuáles son esos establecimientos? Tenemos 7 principalmente que los vamos a ver al detalle. Vamos a conocer de pronto qué toca hacer, cómo se hace, sí, cómo se realiza, pues obviamente para que ustedes lo tengan muy claro. Primero, establecimientos de la prestación del servicio de salud, muy importante. En los servicios educativos, en los colegios, porque sabemos que en las instituciones manejamos también alimentos, manejamos población, digamos que de rangos desde los 4 a los 18 y 17 años, entonces sabemos que ellos pues también están propensos a contraer cualquier tipo de enfermedad a causa de esos vectores. En la prestación de servicios funerarios o cementerios, ustedes van a los cementerios, para nadie es un secreto que cuando las flores ya pasa pues un tiempo largo, entonces empieza a generar esos insectos que también pueden llevar a enfermedades. Bueno, establecimientos para la prestación de centros religiosos también lo vamos a ver. En los rellenos sanitarios, este tema es muy muy importante porque aquí sí miramos roedores, miramos insectos, miramos de todo porque pues sabemos que los rellenos sanitarios por tener esas grandes cantidades de residuos sólidos de todo tipo, sí tenemos residuos sólidos em, orgánicos, sanitarios, entonces pues ellos me van obviamente a hacer como un foco, ¿sí? Me van a generar un foco dentro del relleno y pues también en los rellenos hay operarios, de pronto, no sé, en algún momento visitantes y pues esto también lo tenemos que tener muy muy claro. En los centros de recreación lo mismo, va a haber niños, va a haber familias y pues obviamente se tiene que tener en cuenta esa vigilancia en este tipo de establecimiento. Y por último, lo vamos a ver también en batallones y cárceles. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ese plan de saneamiento y control muy, muy al detalle para que ustedes se vayan con unos conocimientos amplios en este tema, ¿vale? Ahora bien, entonces siempre se trabajan unas responsabilidades conjuntas. ¿De qué me hablan acá? Principalmente son estos cinco pasitos que los vamos a ver también al detalle. Tiene que haber siempre un coordinador de salud ambiental. Este coordinador es el que me va a guiar, me va a orientar. De pronto él conoce más acerca de esas 3 líneas que tenemos en la parte ambiental, lo que es el agua, los residuos sólidos, el aire y bueno, el suelo pues también se puede incluir. Entonces él me va a dar como eso paso a paso digamos, para evidenciar y para tener ahí presente esas líneas ambientales. Un coordinador de enfermedades transmitidas por vectores. Lo mismo, él me va a decir de pronto cuáles son las enfermedades, cuáles vectores pueden transmitir esas enfermedades, de pronto qué tan profunda o qué tan grave va a ser esa enfermedad, en cuánto tiempo se regenera, en cuánto tiempo se puede, no sé, atacar con medicamento, bueno, etcétera. Entonces él es el que me va a orientar en ese tema. Un supervisor, ¿sí?
Entonces el supervisor, digamos que el coordinador le delega cargas al supervisor y el supervisor ya va a estar haciendo esa, valga la redundancia, esa supervisión, esa revisión, pues obviamente que todo esté marchando bien. Técnicos y auxiliares de enfermedades transmitidas por vectores, todo es lo mismo. Ellos pues van a estar encargados de vigilar, de hacer pruebas de campo, de hacer tomas de muestra, etcétera. Y el técnico en saneamiento igual, así como ustedes, ¿no? Como lo que van a hacer en un futuro muy cercano. Entonces ustedes también van a estar con esa función, con ese encargo pues de hacer todo el trabajo, de pronto levantamiento de campo, formular algunas hipótesis, tener presente pues que lo que recolectan tiene que ser una información muy verídica, ¿sí? ¿De qué trata? De que ustedes no pueden de pronto hacer un trabajo muy por encima, sino que tiene que ser minuciosamente, ¿sí? Considerar de pronto esos objetivos que yo me voy a plantear para abordar esa de pronto esa enfermedad que me transmitió un vector o evidenciar aquí con la delegación del coordinador de salud ambiental, decir si fue en agua, si fue en aire o si fue en suelo. ¿Listo? Monitoreo de evaluación, ¿qué tenemos en cuenta? Lo mismo, tenemos la ley novena del 79, que esa ya la habíamos visto la clase anterior, que es el Código Sanitario Nacional, y algunos decretos para cada uno de los establecimientos. Me dice que se establecen condiciones de monitoreo y seguimiento, que me dan un plazo máximo de 45 días, los cuales pueden ser fraccionados en una visita inicial de 30 días y su cumplimiento, y 15 días adicionales en el caso de que se amerite y se contemple voluntad para el mismo. Ustedes saben que este monitoreo de evaluación es muy importante considerarlo, entonces es donde nosotros vamos a hacer este check, ¿sí? Tener nuestra lista, vamos a hacer el check, a revisar, comparar de pronto gráficas, comparar esa estadística, ¿sí? Que nos obviamente nos arroja después de transformar la información. Miremos acá, monitoreo de temperatura en el transporte de biológicos. Esto también es muy importante. Tenemos equipos para el monitoreo. Vamos a ver algunos equipos, cómo se usan, cuáles son, programas de envío de registradores, secuencia de actividades para el monitoreo. Entonces siempre vamos a considerar actividades, un paso a paso para hacer ese monitoreo y programación de registradores de datos. También vamos a ver algo pues de acerca del control de la zoonosis rábica, entonces cuál es ese agente etiológico, entonces cómo se da, ¿sí? Cómo se da ese agente de la rabia como tal y cómo se transmite. Entonces modo de transmisión y la prevención, que es muy importante. Y aquí tenemos un diagnóstico por laboratorio. Entonces vamos a ver esa bioseguridad, cómo se realiza la toma de muestra, cuáles son los tipos de muestra, qué debo tener en cuenta para la conservación, almacenamiento y transporte de esas muestras que ya pues se han tomado, documentación requerida y métodos de laboratorio. Y aquí tenemos este control de calidad. Entonces vamos a ver esa vigilancia por laboratorio del virus de la rabia, estructura y funciones de la Red Nacional de Laboratorios. Entonces cómo funciona, de pronto cómo es esa estructura, la jerarquía para que ustedes la tengan en cuenta y algún flujograma de muestras y alguna retroalimentación que vamos a abordar pues acerca del tema. Entonces muchísimas gracias queridos estudiantes, este es el desarrollo pues de la lección número 4 en salud pública. Muchísimas gracias, hasta luego.